Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra entrevista preámbulo de la conferencia que el doctor Alberto Lifchis, nuestro invitado especial, nos va a dar el día de hoy. Le damos, doctor Lifchis, el más cordial de las bienvenidas. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros el Hospital Ángeles Metropolitano, el doctor Humberto Galo Hermida y el presidente de la Asociación Médica del Hospital, el doctor Joel Boñuelos Flores, les dan también la más cordial bienvenida. Ellos lo harán en unos momentos más a la hora de la conferencia magistral. Doctor Lifchis, realmente es un gusto contar con su presencia con nosotros. Agradecemos la aceptación de nuestra invitación para acompañarnos en esta entrevista y un poco más tarde en la conferencia magistral. Como comentamos, no haremos en este momento una descripción de su currículum, lo haremos al momento de la presentación de la conferencia magistral. En este momento lo que esperamos es romper un poco el estereotipo de las conferencias y la formalidad de estas. Entonces se invita a un invitado especial como lo es usted, y lo que vamos a hacer ahora es tratar de conocer un poco más del personaje que nos acompaña en esta oportunidad, saber un poco más cómo llegó él hasta aquí, por qué está aquí y qué es lo que lo ha hecho tan especial y tan singular en la medicina en nuestro país. Este es el motivo de esta primera parte de esta entrevista, y yo me permitiría también agradecer a la doctora Luz Celia Campos Navarro, jefa de enseñanza del hospital, quien nos acompaña en esta entrevista y quien también ha estado muy ligada a la educación y también muy cercano a usted, doctor Lifchis. Yo le pediría a la doctora Campos si me hiciera favor de dar inicio a la entrevista. Bueno, pues le agradecemos nuevamente, y uno de los puntos muy importantes que nosotros siempre tratamos en esta entrevista es saber acerca de ustedes. Y si bien todo el preámbulo y las características que le representan en su currículum lo haremos posteriormente, a mí me gustaría iniciar dentro de esta entrevista con la pregunta básica a la cual pues nos gustaría. ¿Quién es Alberto Lifchis Winsberg, narrado por él mismo? Bueno, tendría yo que decir que es un médico de vocación, de larga trayectoria ya, con interés especial por la educación médica y por los aspectos un tanto filosóficos, éticos de la profesión. He sido funcionario en diversos terrenos de la medicina, aunque esa no es mi vocación. Esa la tuve que asumir a pesar de que no era mi vocación. Mi vocación anda por la práctica clínica y por la educación médica. No sé si con eso baste. Bueno, me gustaría saber un poco más sus aficiones deportivas, su infancia, la juventud, cómo llegó a la Facultad de Medicina, por qué la Facultad de Medicina. Bueno. ¿Por qué medicina interna? ¿Por qué medicina interna? Muy bien. Yo soy hijo de inmigrantes. De hecho, mis abuelos emigraron de Europa Oriental con mi padre de 3 años y por otro lado los otros abuelos con mi madre de 3 años también. Entre ellos se llevaban 3 años. Aquí se conocieron y aquí se casaron y nacimos todos los hijos. Desde muy pequeño, obviamente sin tener ninguna idea de lo que se trataba, yo dije que iba a ser médico desde los 3 años y ya no me quedó más remedio que seguir con eso. Ya no pude ni siquiera reflexionarlo. Sabía que ese era mi destino, yo lo escogí, pero sabía que ese era mi destino sin saber exactamente de qué se trataba. ¿Acaso tenía los modelos de los médicos de la familia? Pero pues ninguna conciencia de lo que se trataba la profesión. De hecho,
Originalmente no me gustaba tanto la medicina, le fue agarrando el gusto a lo largo de la formación. ¿Y por qué me dediqué a la medicina interna? Porque no fui capaz de renunciar a todas las demás cosas por dedicarme a una especialidad concreta. Era lo que más se acercaba a una visión general de los pacientes, era lo que más me permitía no tener que renunciar a muchos conocimientos que me eran caros, ¿no? Que me eran agradables. Entonces, siempre estaba la pediatría y estaba, en fin, algunas otras cosas también generales. Y en esa época, la medicina interna en México, pues era muy elemental, no, casi no había. Yo puedo decir que fui de las primeras generaciones, obviamente no la primera, pero fui de las primeras generaciones que hicieron medicina interna. Y tuve la oportunidad, como era un terreno relativamente nuevo, tuve la oportunidad de ir abriendo camino, de ir haciendo brecha. Y acabé pues con una playa de alumnos, no exactamente que me deban a mí nada, pero sí que fueron mis compañeros en esta aventura, y todavía a la fecha a donde voy me encuentro mucha gente que me maestrea, ¿no? Hasta viejitos que me maestrean por ahí, ¿verdad? Entonces tuve esa gran satisfacción de haber contribuido a la formación de muchos internistas. Ese tipo de camino, de alguna manera, dentro del ámbito de la medicina interna, pues usted se enfrentó a abrir un nuevo camino, una nueva medicina sustentada en condiciones muy particulares, en donde no había tecnología, en donde no había algunas características que ahora tenemos y nos facilitan o nos limitan al pensamiento crítico. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, bueno, sin embargo, a pesar de la tecnología maravillosa con la que contamos ahora, la esencia de la medicina clínica se mantiene. Claro, ahora con muchos más recursos para poderla ejercer, pero lo que forma la esencia es el pensamiento clínico, y ese pues no ha cambiado, se ha perfeccionado en algunas cosas, pero no ha cambiado. El pensamiento clínico creo que es la esencia de la medicina como yo la veo. Aquellos que tuvimos la oportunidad de convivir y compartir muchas horas en las mesas del Seguro Social en el 5º piso del Hospital General del Centro Médico Nacional, distinguíamos la enorme capacidad que tenía de aplicar un proceso deductivo para poder llegar a un diagnóstico y plantear un protocolo de estudio y demás. Muchos de nosotros nos beneficiamos de todas esas enseñanzas de su parte, cotidianamente hechas, tanto con el paciente como en el grupo de residentes que éramos en aquel momento. Ahora ese proceso que era de deducción se ha vuelto inductivo. Creo que sí ha cambiado la medicina clínica. Ha cambiado en cuanto a su proceder y sus recursos, pero bueno, ha evolucionado mucho el pensamiento clínico, desde luego. Ya no pensamos que las cosas vienen de la magia o de conjuros. No, ahora ya pensamos más racionalmente. Pero la esencia, que es cómo ayudar al paciente, cómo ayudarlo, la teoría del diagnóstico, como la aplicación de ciertas reglas para alcanzar un diagnóstico. Claro, ahora con la facilidad de la tecnología diagnóstica moderna, pero en esencia yo creo que sigue siendo igual. Claro que siempre cabe la posibilidad de abandonarla
y dejarse llevar por la inercia y dejarle la responsabilidad a la tecnología, lo vamos a ver en la conferencia en un rato, dejarle la responsabilidad y uno ya despreocuparse hasta de pensar, ¿no? Pero digamos que ahorita no estoy preparando, metí otro libro a concurso en la Academia Nacional de Medicina que se llama La medicina misma y es la evolución del pensamiento clínico a lo largo de la historia, sin ser un documento histórico, porque yo no tengo esa formación ni esa capacidad, pero sí cómo hemos ido cambiando en la forma de pensar a lo largo del tiempo gracias a la evolución que ha tenido la sociedad en general. Entonces, yo sí identifico que la esencia de la medicina clínica se ha mantenido a pesar de todas las tentaciones de dejarse arrastrar por las aportaciones tecnológicas que, repito, son maravillosas. Doctor Lipchitz, y en estas tentaciones que usted tuvo, ¿en qué momento tomó la decisión de dejar la medicina para meterse en lo administrativo sin dejar la medicina? ¿Por qué sucumbió a esa tentación? Yo creo que fue un error. Creo que fue un error. La posibilidad de progresar dentro de el ámbito que yo cultivaba, pues era por ahí. Por ejemplo, como profesor no hay un escalafón. En la mayor parte de los casos no hay un escalafón. Uno acaso puede llegar a profesor titular, es lo más que puede llegar, pero no había una forma de progresar más allá. Y las oportunidades fueron, bueno, irte de director del hospital. Yo digo que yo he disfrutado todas las posiciones que he tenido, menos la de director. Esa la sufrí. Entonces, director del hospital era una forma de progresar. Luego fui secretario del Consejo de Salubridad General, no sé qué diablos estaba yo haciendo ahí. Y luego fui director de los Institutos Nacionales de Salud, una experiencia muy interesante, pero de ninguna manera era mi vocación, era pues buscar un camino de progreso propiamente, aunque casi siempre me di cuenta de que no era ese el progreso que yo buscaba. Bueno, pero de alguna manera todo este tipo de condiciones nos enriquece. Sí, desde y desde luego. ese punto de vista, esto, a pesar de que la sufrió, valió la pena, hubo compensaciones, ¿qué nos puede dejar al resto que de una u otra forma a lo mejor tenemos ese camino a seguir? No, desde luego que sí, yo me enriquecí espiritualmente con todo esto, muchísimo. Pero no era exactamente lo que yo buscaba. Y luego las cosas se empezaron a ir por el lado de la política, que tampoco era mi vocación. Entonces, bueno, lo sufrí, pero sí aprendí. Como dicen, o aprendo, es decir, o triunfo, o por lo menos aprendo, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros podemos identificar en usted facetas, como ya lo comentamos, como médico, que nunca lo ha dejado de ser, como administrador, que no disfrutó o lo sufrió, sí lo disfrutó, lo sufrió, como educador, que todo mundo lo identificamos, pero sin embargo tiene otras tantas que quizás los que hemos estado un poquito siguiéndolo es la faceta de escritor. Y por qué no decirlo, y creo que en el aspecto del libro que nos refiere es un poquito a ese aspecto filosófico. Mi pregunta entonces sería, ¿cuál de todas estas de alguna manera pueden dar satisfacciones o crecimiento distinto
qué ventaja tenemos nosotros los médicos de esa diversidad, y realmente nosotros como educadores también no solamente educamos, sino formamos, y dentro de esa formación insistimos en que debemos de ser un médico. No solo es médico, sino es un individuo que tiene que estar capacitado como todo. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Y cuál es la reflexión para que nosotros lo aprendamos también? La práctica clínica me ha dado muchísimas satisfacciones. Muchísimo. El ver que un paciente se compone, el ver que un paciente le agradece a uno, el ver que uno influyó para que un paciente salga adelante, no, es maravilloso. Luego, en la educación, el constatar que los alumnos aprenden, eso también es maravilloso. Y ahora esta última etapa que como escritor, no me considero un escritor profesional, ni mucho menos. Yo he escrito desde hace mucho tiempo, pero ahora en los últimos tiempos que tengo un poco más de espacio para escribir, pues he ido aprendiendo. Los cirujanos dicen que a operar se aprende operando, y los escritores decimos que escribir se aprende escribiendo, ¿no? Entonces, he ido aprendiendo a escribir, y además estoy casado con una doctora en letras que me estimula y me corrige lo que hago mal, y además me acepta los textos para ser editados sin mayores restricciones, ¿no? Porque uno lo manda a cualquier editorial y se lo rechazan, pero acá no, acá me lo aceptan. Gran ventaja. Gran ventaja. Alguna vez, doctor Lipsis, coincidimos, yo he sido algo inquieto y se me ocurrió alguna vez meterme en un diplomado sobre ciencias de la complejidad en medicina. Y tengo muy presente que coincidimos en ese diplomado. Claro, yo de alumno, usted de profesor. Y ahí se habló sobre muchas cosas, sobre una enfermedad que nos atañe a todos, a muchos de los mexicanos, que es la diabetes, como pacientes o como médicos. Y se habló de la complejidad de este tipo de patología. También se habló de otras enfermedades que son complejas, porque no se puede prever su evolución y demás. Pero algo que me impactó muchísimo fue, no sé si fue usted quien hizo esa aseveración o la utilizó, del fracaso del éxito. Sí que hay muchas enfermedades y muchos padecimientos que van por ahí, que se avanza mucho en ellos, pero que en realidad aumentan los gastos y aumentan inclusive el sufrimiento. ¿Qué hay de ello? Bueno, a propósito de la complejidad, yo me fui enterando del valor del concepto de las ciencias de la complejidad, porque, digamos, con la visión reduccionista didáctica, pareciera que lo mejor es simplificar todo. Es más fácil de enseñar, es más fácil de aprender, pero es un aprendizaje mucho más superficial. Yo sí me fui compenetrando, no soy de ninguna manera experto en eso, pero sí me fui introduciendo en los aspectos de la complejidad. Y hoy estoy convencido de que ese es el camino, No se puede entender a la profesión, no se puede entender la medicina, no se puede entender la educación si no se acude a las ciencias de la complejidad. En cuanto al fracaso del éxito, no es una frase que yo haya acuñado, pero sí una frase que me convenció, porque muchas de las cosas que estamos viviendo ahora son consecuencia del éxito. Los pacientes trasplantados salen adelante de su deficiencia y empiezan a tener otras enfermedades propias del trasplante. Siempre hay un fracaso del éxito. Tiene que ver con la idea de la complejidad, como
decía Jorge, tiene que ver, pero digamos, cada paso que se da arrastra consigo un cierto fracaso. Y muchos de esos se acumulan y ya cuesta trabajo enfrentarlos, pero otra vez acudo al concepto de las ciencias de la complejidad. Doctor Lipchitz, es cierto que nos estamos medicalizando. Ahora se dice que la medicina actual hospitaliza el sufrimiento, cuando el sufrimiento es algo que no se tiene que hospitalizar, es parte de la idiosincrasia del humano, de la vida cotidiana. Bueno, la medicalización de la sociedad, como la entienden los críticos de esto, es que buscamos que todos los problemas que tienen las personas tengan una solución médica. Si no les gusta su apariencia física, van y buscan un cirujano plástico que se las arregle. Si tienen ciertas limitaciones para dormir, van y buscan un medicamento que les ayude a dormir. Los que tienen dificultades para el aprendizaje, buscan que con un medicamento mejore su capacidad de aprendizaje o su eficiencia en el trabajo. Eso es lo que se llama medicalización de la sociedad, que todo se pretende resolver con recursos médicos. Y el sufrimiento. Aquí también el reduccionismo nos ha orientado, orillado, a pensar que lo único que tiene valor es lo objetivo, lo que se puede medir, lo que se puede palpar, lo que se puede observar. Y creo que ahí está el meollo en el sufrimiento. El sufrimiento es absolutamente subjetivo. Es imposible percatarse o medir el sufrimiento de una persona con el punto de vista de un ajeno. Entonces, creo que esto de hospitalizar el sufrimiento, creo que refiere bien la idea de que pues lo que tenemos que hacer o lo que hacemos los médicos es combatir el sufrimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Cómo pues hacerlo más tolerable o menos agresivo, menos difícil de sobrellevar. Pero no es, como médicos no es solo prolongar la vida, reincorporar a la sociedad, a los enfermos, sino cómo convivir o combatir el sufrimiento. Creo que ha tocado un punto muy importante porque de una u otra forma los pacientes, la medicina, eso subjetivo es sentirse escuchados, sentirse que somos parte del interés en donde existe esa interacción. Y esa interacción, estamos hablando de una relación médico-paciente que los que estamos en la medicina, en la formación, insistimos mucho. Nuestro mejor medio de comunicación es eso, nuestra mejor manera de aprender es eso. Sin embargo, hay algo que nos ocupa y nos preocupa en la actualidad, que es el sentido que nunca consideramos, creo, o no lo esperábamos, la participación de terceros dentro de esta relación médico-paciente, como pueden ser las administradoras, como los seguros de gastos médicos, o las aseguradoras en todo su contexto, o bien actualmente los brokers, en donde que de una u otra forma nos están generando esa interacción o están alineando o dirigiendo una atención que probablemente está más relacionada con los intereses o de la empresa o incluso asociado a algunos médicos por conveniencia o por situaciones muy particulares. Y bueno, esto me lleva a una pregunta
¿Cuál es su opinión? Y si es muy importante que aquí que hay población joven y las que tenemos una experiencia un poquito mayor, que no quiero decir viejitos, pero de alguna manera eso me hace cuestionar cuál sería su punto de vista en este fenómeno. Esto está relacionado a que tiene que ver con las creencias que nosotros estamos teniendo en relación a los déficits o las condiciones que actualmente el sistema de salud tiene, o realmente hay un cambio o transformación de esos valores que de una u otra forma la sociedad médica estamos viviendo. La primera parte que planteó de ya perdí la liga. La relación médico-paciente en donde hay intervención. Hay un libro que se llama Extraños en la cabecera, cómo entre médico y paciente ha habido una gran cantidad de interpósitos, empezando con la tecnología misma, porque la relación médico-paciente, de ser una relación de dos, médico-paciente, se convierte en una relación de tres, porque la máquina se interpone entre médico y paciente. Y esta relación de tres trae consigo dos vertientes: la relación médico-máquina, en que el médico está distraído con la máquina o viendo la computadora y no tiene ni contacto visual con el paciente, y la relación máquina-paciente, que el paciente le cree más a la máquina que al médico y exige que lo pasen en la máquina. Y otros interpósitos, hay muchos. Usted mencionó aseguradoras, por ejemplo, terceros pagadores, la administración hospitalaria, los bioeticistas, las normas, las guías de práctica clínica, en fin, muchas cosas ahora se interponen en la relación médico-paciente. Ahora, no quiere decir que no deban existir todas esas instancias, pero lo que los médicos contemporáneos tenemos que saber hacer es contender con todo eso, que no está tan fácil, está complicado. Doctor Lipchitz, su participación en la enseñanza de la medicina ha sido muy importante para muchos de nosotros y muy reconocida. Yo siempre estaré muy agradecido. Pareciera que los profesores y los planes de estudio van muy lentos. Creo yo que los cambios esperados por los alumnos nos han ido rebasando. Van mucho más rápido que nosotros, han cambiado muchísimo sus intereses, y entre todos estos cambios de intereses está también en que se han vuelto más superficiales, tengo la impresión, que ven más el final del asunto que no el principio del asunto. Usted ha estado también muy cerca de los posgrados, pero también muy cerca de la formación inicial, de la formación básica de los alumnos de medicina. Esto es una realidad y cómo confrontarlo, cómo resolverlo. La sociedad ha avanzado muy rápido y tal vez la educación, por lo menos la educación médica, no ha avanzado tan rápido. Estamos todavía en estrategias educativas del siglo pasado, en muchos casos, ¿no? O sea, no ha tenido este desarrollo paralelo a lo que es el progreso de la sociedad. Y por otro lado, la inmediatez del conocimiento, la incapacidad para reflexionar sobre lo que está ocurriendo, pues ha generado un aprendizaje superficial, como dices, un aprendizaje superficial, como decía la doctora hace rato. ¿Para qué me lo aprendo si está en Google?
¿Para qué tengo que aprender yo todo esto? Y por otro lado, se dice que los alumnos de ahora son de cristal, porque no se les puede ni tocar, porque se rompen, se fragilizan. Pero también hay otro fenómeno, que si uno ve qué estudiantes eran los que recibían las medallas, se aparecían en los cuadros de honor, y ese tipo de estudiantes ya no existe. Ahora los estudiantes son iconoclastas, un poco como Jorge, iconoclastas, buscan destruir los grandes mitos que han conducido a la profesión y a la educación. Es decir, por ejemplo, el médico como un sacrificado, se me va la palabra, pero como un apóstol, el médico como un apóstol. Y eso ha servido para que se abuse de los médicos, para que se les maltrate, para que se les diga, pues tú no tienes derecho a dormir, no tienes derecho a comer a tus horas, no tienes derecho a una vida social razonable, etcétera, ¿no? Entonces, sí se están destruyendo esos mitos. De hecho, creo que el siguiente libro, si es que algún día lo escribo, se va a referir a la iconoclasia en medicina, a las cosas que hay que destruir ya, porque están haciendo más daño que bien, ¿no? No me comprometo a eso, pero ya estoy empezando a idear algunas cosas. Ya lo comentó, y al decirlo es compromiso, pasó a los 3 años de edad, ¿no? Voy a ser médico, entonces ahora tendrá que cumplirse. Sí. Doctor Lipsis, me parece importante y muy interesante la faceta de escritor. Creo que es algo, comentábamos antes de la plática, que su complejidad estriba en que nos transparentamos al escribir, sea en los artículos, sea en las opiniones editoriales, sea en las editoriales mucho más, pero en una novela o en asuntos de ese tipo mucho más. Me recuerdo que en algún momento hubo una conferencia que dio el doctor Ruelas respecto al Quijote médico, y él en esa conferencia decía que el título de la plática se le había dado a usted, había hablado del Quijote como médico. ¿Se recuerda? Creo que sí. Es que a Sydenham le preguntaron sus alumnos cuál era el mejor libro de medicina, y Sydenham dijo El Quijote. Entonces, de ahí salió una sesión que tuvimos en la academia con el doctor Ruelas. Yo no soy escritor de ficción, no la sé hacer, no tengo ninguna novela, tengo unos cuentitos por ahí, pero no tengo ninguna novela, porque no tengo esa capacidad. Yo trato de escribir ensayos, que pues son reflexiones o pensamientos que se me vienen ocurriendo durante la práctica cotidiana, y trato de ponerlos por escrito, porque escribiendo se aclara un poco la mente. Como ensayista creo que he tenido algunos éxitos, digamos, o reconocimientos. Decían el libro que da título a la plática que voy a presentar, ganó un premio en la Academia Nacional de Medicina. Entonces yo he concursado con mis libros ya 4 veces en
en el concurso de obras médicas de la Academia de Medicina, y las 4 veces he ganado. No sé si por default he ganado, pero las 4 veces he ganado. Y ahorita acabo de meter un quinto participante en el concurso. Entonces ahí pues creo que un poco me he ido aprendiendo a escribir y dejar mis ideas, y como tú lo dices, es encuerarse, es perder el pudor y darse a conocer en su intimidad, que como tú lo mencionabas a propósito de la ficción, pero también en el ensayo uno se expone, uno se muestra, uno se encuera. No es muy cómodo encuerarse. Bueno, pues muchas ocasiones siempre los tiempos nos ganan, pero antes de terminar, porque de alguna forma viene la parte más importante por la cual está usted aquí, sí quisiera tocar unos temas que están de boga, que son controversiales, que son de utilidad, pero que son aún controversiales, pero me gustaría ver su opinión respecto a las redes sociales como un centro de divulgación y formación, y también de una u otra forma la inteligencia artificial. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuáles son los que desde ese punto de vista considera que pudieran ser beneficios o incluso perjudicar al desarrollo desde, por supuesto, entre comillas, desde este enfoque? Bueno, las redes sociales pues son un fenómeno de la época. Tiene la ventaja de la gran diseminación que se puede dar a un concepto, pero también tiene la desventaja de que muchas veces son anónimas o se manejan con seudónimos, y entonces se ocultan muchos sentimientos que no se expresan en su amplitud. Yo no soy particularmente adepto a las redes sociales, no las tengo todas en mi celular o en mi computadora, tengo una que otra nada más. En cuanto a la inteligencia artificial, pues estamos aprendiendo, pero eso es verdaderamente asombroso, verdaderamente útil, pero el problema es cómo pregunta uno y cómo maneja uno la respuesta. Ese es el punto. No se puede, desde luego, dejar a la inteligencia artificial que resuelva todos los problemas que se nos ocurren a nosotros, pero sí nos ayuda. Ahí sí hemos encontrado alguna manera de sacarle provecho a esta maravilla de información que tiene la inteligencia artificial y que difícilmente uno la podría manejar a su manera. Entonces yo eso sí lo veo como un buen avance, con sus riesgos, con sus inconvenientes, pero sí lo veo como un gran avance. Hubo la semana pasada un evento sobre sustentabilidad aquí en México de innovación, y escuchaba yo con desencanto que cada solicitud en GPT más o menos se gastan unos 18 litros de agua. Y decir, ¿qué tiene que ver el agua con el chat GPT? Por resulta que los cerebros requieren sistemas de enfriamiento brutales para darle la velocidad a las respuestas. Entonces, esa es más o menos la cantidad de agua que se evapora para poder enfriar una consulta de ChatGPT. Claro, se estarán seguramente manejando ahora nuevos sistemas que puedan hacer que el enfriamiento o que el calentamiento no llegue a tal cosa. Supongo que pronto habrá algo que esto lo mejore, pero es un poco pensar en cómo lo local o lo pequeño impacta globalmente, ¿no? Así la inteligencia artificial la veo yo
a lo mejor podría ser muy útil para una cosa, pero no será un nuevo fracaso del éxito. Pues sí, sí, sí. El éxito lleva implícito algún fracaso, siempre. Bueno, Dicen, yo no hay creo- mal que por bien no venga, pero al revés también. No hay mal que... Bueno, al revés. No hay pues. bien que no llegue a oír. Exacto. Yo creo que la entrevista del día de hoy no tiene nada malo entonces hemos sido muy afortunados de poder escuchar y compartir su pensamiento y sus conocimientos, doctor Lipchitz. Estamos muy agradecidos, el tiempo nos gana, creo que es momento de que interrumpamos esta entrevista y que pasemos a la segunda parte, será la conferencia magistral en unos minutos más. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias por su Gracias a ustedes. colaboración.